El futuro, me dijeron, era un chiste. Y me lo contaron de la peor manera posible. Pero antes de la sangre, antes del estruendo del plástico y los circuitos haciéndose añicos contra mi cráneo, hubo un amanecer. Un último amanecer de esperanza. Eran las 4 de la madrugada. La única luz en nuestro pequeño departamento alquilado era el resplandor azulado y frío del monitor de mi laptop, un guerrero viejo y leal que había aguantado más noches sin dormir que yo. El aire estaba viciado, espeso con el olor a café recalentado por quinta vez y esa electricidad estática que emana de la ansiedad pura. Me dolían los ojos, la espalda era un nudo de tensión y cada parpadeo se sentía como si arrastrara 2 pequeñas cortinas de lija. Pero estaba cerca. Tan cerca que casi podía saborearlo. Sobre la improvisada mesa de trabajo, entre planos impresos, libros de normativas de construcción y una torre de tazas vacías, había una foto. Lidia, mi esposa, sonreía con esa calidez que siempre lograba derretir el hielo en mis venas. A su lado, Tadeo, nuestro hijo de 6 años, con un casco de construcción de juguete que le quedaba ridículamente grande. Eran mi norte, mi brújula, la razón por la que seguía tecleando cuando mi cuerpo suplicaba rendirse. Llevaba 18 meses trabajando en esto. 18 meses de sacrificar fines de semana, de ver a mi hijo solo para arroparlo en la cama, de sentir la culpa como un compañero constante. Mi tesis para obtener el título de arquitecto. No era solo un papel, no era solo un grado. Era nuestra llave. La llave para salir del departamento con humedad en las paredes, para dejar mi trabajo sin futuro en la ferretería del señor Pascual. Donde mi alma se encogía un poco más cada vez que tenía que explicarle a un cliente la diferencia entre un tornillo de cabeza plana y uno de estrella. Mi proyecto era un centro comunitario para el barrio de mi infancia, la Colonia Perdida. Un lugar que los políticos solo recordaban en época de elecciones. No era una fantasía. Había pasado meses hablando con los vecinos, entendiendo sus necesidades. No diseñaba un edificio, diseñaba un refugio, un lugar para que los niños como Tadeo tuvieran un espacio seguro para hacer sus tareas, para que los ancianos tuvieran un lugar donde reunirse. En cada línea que trazaba en el software, en cada cálculo estructural, vertía la frustración de mi propia niñez, la esperanza de un futuro mejor para la gente que el sistema había olvidado. Una voz dentro de mí, una voz que sonaba inquietantemente como la de mi padre, susurraba en los momentos de debilidad. Arquitecto, ¿tú? No seas ridículo, Eladio. La gente como nosotros no hace dibujitos. La gente como nosotros se rompe la espalda bajo el sol. Eso es ser un hombre. Sacudí la cabeza, intentando espantar el fantasma. Esa voz me había perseguido toda la vida. Me había hecho dudar, me había hecho sentir como un impostor en un mundo que no me pertenecía. Pero esta vez era diferente. Esta vez, estaba a punto de demostrarle a esa voz, y a mí mismo, que estaba equivocada. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Era un mensaje de Lidia desde la otra habitación. No quería despertarme con una llamada. ¿Cómo vas, mi amor? Tadeo se despertó preguntando por ti. Le dije que papá está construyendo nuestro castillo. Una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. Ella. Lidia era la arquitecta de nuestra vida, la que sostenía los cimientos mientras yo intentaba diseñar el techo. Había aceptado turnos extra en el hospital, había remendado la ropa de Tadeo una y otra vez, había convertido nuestro mísero presupuesto en un milagro semanal. Todo para que yo pudiera perseguir este sueño. Le respondí, ya casi termino. La última revisión. Dile a nuestro campeón que el castillo tendrá un gran jardín. Te amo. La respuesta fue instantánea. Y nosotros a ti. Con toda el alma. Ahora termina, arquitecto. Esa palabra, arquitecto, de sus labios, era el combustible que necesitaba. Me estiré, sintiendo como cada vértebra de mi espalda protestaba. Miré por la ventana. El cielo de Guadalajara empezaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. El amanecer del último día. El día en que entregaría mi futuro en un archivo digital. Guardé el proyecto, hice una triple copia de seguridad.
Una en un disco duro externo, otra en la nube y la principal en la laptop. Paranoia, quizás, pero había demasiado en juego. Solo quedaba una última revisión, un último pulido. Y luego, sería libre. No tenía idea de que la libertad tenía un precio. Y que estaba a punto de pagarlo con sangre. Para entender la explosión, primero hay que entender la presión que se acumuló durante 30 años. Y esa presión siempre era más palpable en su casa, en su mesa, bajo su mirada. Una semana antes del día final, fuimos a la comida dominical obligatoria en casa de mis padres. Era un ritual ineludible, una especie de inspección de tropas donde mi padre, Ramiro, era el general y el resto éramos soldados rasos. Su casa, construida por él mismo en las afueras de la ciudad, era un reflejo perfecto de su personalidad, sólida, tosca, sin adornos y con una rigidez que te calaba los huesos. Las paredes de ladrillo expuesto, los muebles de madera oscura y pesada, todo gritaba trabajo duro y cero sentimentalismos. Apenas entramos, el olor a fritanga y a la loción barata de mi padre nos golpeó. Tadeo corrió a abrazar a mi madre, Soledad, quien lo recibió con una sonrisa tensa, como si temiera que un gesto demasiado afectuoso pudiera ser malinterpretado. «Qué grande estás, mi niño», dijo, mientras sus ojos se desviaban nerviosamente hacia Ramiro, buscando su aprobación. Mi padre estaba sentado en su trono, el sillón de la cabecera de la mesa. No se levantó. Solo asintió con la cabeza, sus ojos grises y duros evaluándome de arriba a abajo, deteniéndose en mis manos, limpias y sin callos. Para él, eran la prueba irrefutable de mi inutilidad. Vaya, vaya, su voz era grave, como el ruido de una hormigonera. Miren quién se dignó a aparecer. El estudiante eterno. A su lado, mi hermano Fausto sonrió con suficiencia. Fausto, 5 años mayor, era el hijo pródigo, el reflejo de todo lo que mi padre valoraba. Había dejado la escuela a los 16 para trabajar con él en la construcción. Ahora tenía su propia pequeña cuadrilla de albañiles. Era ruidoso, fanfarrón y llevaba el polvo de cemento impregnado en la piel como una medalla de honor. «Déjalo, papá», dijo Fausto, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire. «Está ocupado con sus dibujitos». La risa de ambos retumbó en el comedor. Lidia me apretó la mano por debajo de la mesa. Su mirada me decía, «Ignóralos. Respira». La comida fue el desfile habitual de los logros de Fausto. Que si había conseguido un contrato para remodelar una carnicería, que si uno de sus chalanes se había caído de un andamio por borracho, que si la nueva camioneta que se había comprado era una maravilla. Mi padre escuchaba, henchido de orgullo, asintiendo y añadiendo sus propias anécdotas de hombres de verdad. «Eso sí es ganarse la vida, carajo», sentenció Ramiro, golpeando la mesa con el puño. «Crear algo con tus propias manos. Dejar una marca tangible en el mundo. No estar encerrado todo el día picándole a una maquinita». Intenté, como un idiota, abrir un puente. «De hecho, papá, el diseño es crucial. Un buen plano puede ahorrar miles de pesos en material y evitar que los andamios se caigan». Me miró como si le hubiera hablado en chino. Pura palabrería. La experiencia, Eladio, eso es lo que cuenta. Los años bajo el sol. Eso no te lo enseña ningún librito. Mi madre, como siempre, intentó desviar la conversación. ¿Y tú, Lidia, mucho trabajo en el hospital? Soledad era una experta en el arte de la evasión. Su vida entera había sido una larga campaña para evitar el conflicto, para apaciguar al tirano, incluso si eso significaba sacrificar a sus propios hijos en el proceso. La conversación inevitablemente derivó hacia el viejo taller. Estaba al fondo del terreno, una construcción de bloques de hormigón que mi abuelo había levantado. Era mi santuario de niño, un lugar lleno de herramientas viejas y olor a aceite y aserrín. Años atrás, en un raro momento de aparente generosidad, mi padre me lo había prometido. «Cuando seas un hombre y tengas tu propio negocio, será tuyo», me había dicho. Con una ingenuidad que ahora me avergüenza, se lo recordé. He estado pensando, comencé con cautela, que cuando me gradúe, el taller sería el lugar perfecto para montar mi primer despacho. Tiene buena luz y,
Ramiro soltó una carcajada tan seca y cortante que silenció la mesa. Un despacho, ¿para qué? Para poner tu maquinita y tus sillitas de diseño, no me hagas reír. Ese lugar necesita un hombre que sepa usar un taladro, no un ratón de computadora. Fausto ha estado pensando en ampliarlo para guardar su herramienta. Eso sí es un uso productivo. Sentí la sangre subir a mi rostro. La humillación era un sabor amargo y familiar en mi boca. No era solo el taller, era la promesa rota, el desprecio abierto a todo lo que yo era. Miré a Fausto, y él me sostuvo la mirada con un brillo de triunfo. Fue entonces cuando Soledad, en su intento de apaciguar, reveló la verdad más profunda y dolorosa. Ay, Ramiro, no seas así con el muchacho. Ya sabes que él salió más sensible. Como tu padre, que en paz descanse, con sus sueños de ser ingeniero. El nombre de mi abuelo cayó en la mesa como una bomba. El rostro de mi padre se endureció, transformándose en una máscara de furia helada. No vuelvas a mencionar a mi padre en esta mesa, siseó, su voz baja y peligrosa. Mi padre era un hombre que entendió sus obligaciones. Yo tuve que dejar la escuela para mantener a esta familia cuando él murió, yo. No tuve tiempo para sueños estúpidos. El silencio fue total. Nadie se atrevió a respirar. En ese instante, lo comprendí todo. No era solo que mi padre despreciara mi elección. La odiaba. La odiaba porque mi sueño era un espejo de su propio fracaso, de la vida que él nunca pudo tener. Y cada paso que yo daba hacia adelante era un recordatorio de que él se había quedado estancado. No quería que yo tuviera éxito. Necesitaba que yo fracasara para validar su propia vida de sacrificios y amargura. Lidia se levantó. Creo que ya es tarde. Tadeo tiene que dormir. Su voz era firme, cortando la tensión. Nadie protestó. La salida fue rápida y silenciosa. Mientras nos alejábamos en nuestro viejo coche, sentí la mirada de mi padre clavada en mi nuca. No era una mirada de despedida. Era una advertencia. La vida tiene un sentido del humor retorcido y cruel. Apenas 3 días después de aquella comida dominical, el universo decidió que yo no había entendido bien la advertencia de mi padre y me dio una lección práctica. Fue un martes por la tarde. Volvía de la universidad, con la cabeza llena de correcciones de último minuto de mi asesor de tesis, el profesor Morales. El coche, nuestro fiel Tsuru del 98, empezó a toser como un anciano con neumonía. Luego, un ruido metálico, un chirrido espantoso, y el motor se silenció para siempre en medio del tráfico de la avenida López Mateos. El diagnóstico del mecánico fue una sentencia de muerte: la transmisión está frita, jefe. Te va a salir en unos 20,000 pesos arreglarla, si es que encontramos las piezas. La neta, te conviene más venderlo por kilo. 20,000 pesos. Podrían haber sido 20 millones. Simplemente no los teníamos. Nuestro presupuesto ya estaba estirado hasta el punto de la translucidez. Lidia y yo nos sentamos en la pequeña mesa de nuestra cocina esa noche, con las facturas extendidas como un mal juego de cartas. La renta, la luz, la colegiatura de Tadeo, la comida, no había de dónde cortar. «Puedo pedir un adelanto en el hospital», dijo Lidia, aunque ambos sabíamos que ya había pedido 2 en los últimos 6 meses. «O quizás vender algunas de mis joyas, las que me dio mi mamá». «No», la interrumpí, la sola idea me revolvía el estómago. «No vas a vender nada. Encontraremos una solución». Pero no había solución. La entrega de la tesis era en menos de una semana. Necesitaba ir a la universidad, a la biblioteca, a las últimas reuniones. El transporte público era una opción, pero me tomaría casi 2 horas de ida y 2 de vuelta, tiempo que simplemente no tenía. Fue Lidia quien lo dijo, con la voz cargada de resignación. «Solo hay una opción, Eladio. Y no nos va a gustar». Ambos sabíamos a qué se refería. La casa de mis padres. Estaba a solo 20 minutos en camión de la universidad. Podíamos quedarnos allí. «Solo unas semanitas», dijo ella, «hasta que entregues la tesis y consigas un trabajo de verdad. Ahorraremos lo de la renta de un mes y con eso podremos dar el enganche para un coche usado».
La idea me provocó náuseas. Volver a esa casa, especialmente ahora, se sentía como meter la cabeza voluntariamente en las fauces de un león. Era una trampa. Lo sabía en cada fibra de mi ser. No, Lidia. Cualquier cosa menos eso. Dormiré en la biblioteca si es necesario. Y Tadeo, replicó ella, su voz suave pero firme. ¿Y yo? No se trata solo de ti, Eladio. Es nuestra familia. A veces, tenemos que tragar nuestro orgullo para sobrevivir. Piensa en ello como una misión encubierta. Entramos, consigues tu objetivo, y salimos. Sin hacer ruido. Seremos fantasmas. Odiaba que tuviera razón. Por Tadeo, por ella, era capaz de cualquier cosa. Incluso de volver al infierno. La llamada a mi madre fue tan humillante como esperaba. Se lo expliqué todo, intentando que mi voz sonara casual, controlada. Así que el cochecito finalmente se rindió, dijo Soledad. Pude escuchar a mi padre de fondo. Te dije que esa chatarra no duraría. Solo será por un par de semanas, mamá. Hasta que entregue la tesis. Pagaremos nuestra parte de la comida, por supuesto. Hubo una pausa, un murmullo ahogado mientras ella consultaba con el general. Luego volvió al teléfono, su voz con un matiz de triunfo mal disimulado. Tu padre dice que está bien. Que la familia es para apoyarse en las malas. Pero que espera que esta vez aprendas el valor del dinero y del trabajo de verdad. La trampa estaba puesta y yo caminaba directamente hacia ella. La mudanza fue sombría. Empacamos lo esencial en unas cuantas cajas de cartón. Mi posesión más preciada era la laptop y el disco duro externo, que transporté como si fueran un bebé recién nacido. Cuando llegamos, la atmósfera era pesada, cargada de una tensión no expresada. Mi antiguo cuarto, ahora un almacén de cachivaches, fue despejado a regañadientes. Instalé mi pequeño escritorio en una esquina, un puesto de avanzada en territorio enemigo. Lidia intentó mantener una fachada de normalidad, ayudando a mi madre en la cocina, pero vi la rigidez en sus hombros. Esa primera noche, acostado en la cama de mi infancia, escuchando los ronquidos de mi padre a través de la pared, sentí una claustrofobia abrumadora. Lidia me tomó de la mano en la oscuridad. Seremos fantasmas, susurró. Recuérdalo. Pero en esa casa, era imposible ser un fantasma. Porque el león siempre estaba despierto, y siempre estaba hambriento. La guerra no comenzó con una explosión, sino con una serie de pequeñas escaramuzas, de sabotajes silenciosos diseñados para desquiciarme, para romper mi concentración y mi espíritu. Mi familia, especialmente mi padre, eran maestros en el arte de la guerra psicológica. El primer ataque fue sutil. Estaba en medio de la renderización de una de las imágenes más complejas de mi proyecto, un proceso que llevaba casi una hora y exigía el máximo rendimiento de mi pobre laptop. De repente, la pantalla se volvió negra. Silencio total. La casa entera se había quedado sin luz. Ramiro, gritó mi madre desde la cocina. ¿Otra vez le moviste a la caja de fusibles? Mi padre apareció en el pasillo, con una expresión de inocencia perfectamente ensayada. Ops. Estaba limpiando el polvo de ahí arriba y debo haberle pegado a la palanca principal sin querer. ¿Qué cosas? No. Perdí una hora de trabajo y la laptop casi se fríe. A partir de ese día, compré un regulador de voltaje, un pequeño escudo contra sus accidentes. El segundo frente de ataque era mi hermano Fausto y su esposa, Martina. Empezaron a visitarnos con una frecuencia alarmante. Siempre llegaban sin avisar, usualmente en las tardes, cuando mi concentración estaba en su punto más álgido. ¿Qué hubo, hermanito?, irrumpía Fausto en mi cuarto sin tocar. Aquí nomás, pasando a saludar. No te vayas a herniar con tanto trabajo, ¿eh? Se sentaba en mi cama, hablando a gritos por teléfono sobre precios de varilla y bultos de cemento. Martina, por su parte, se dedicaba a lanzar dardos envenenados con una sonrisa dulce. Oye, Lidia, le decía a mi esposa en el pasillo, pero con el volumen suficiente para que yo la escuchara. Fausto y yo estábamos pensando, ya que Eladio va a ser un arquitecto famoso y rico,
seguro no le importará que usemos el taller para guardar la nueva camioneta que se va a comprar Fausto, ¿verdad? Digo, para que no se maltrate con el sol. El pobre trabaja tanto. Cada visita era un asalto a mi tiempo y a mi paciencia. Me costaba casi una hora volver a encontrar el hilo de mis pensamientos después de que se iban. Eran como un enjambre de mosquitos, zumbando constantemente a mi alrededor, picando, irritando, robándome la energía. El tercer frente, y quizás el más insidioso, era mi madre. Soledad había perfeccionado el sabotaje pasivo-agresivo. Me interrumpía con pretextos de una urgencia doméstica que no podía esperar. Eladio, mi hijito, decía, asomándose a mi cuarto con una cara de angustia. Se tapó el fregadero. Tu padre está muy cansado, ¿no podrías echarle un ojo? No te tomará más de una hora. Oh, Eladio, necesito que me acompañes al mercado. Las bolsas están muy pesadas y a tu padre le duele la espalda. Cada vez que intentaba negarme, explicando que tenía una fecha de entrega mortal, ella ponía su cara de mártir. Claro, claro. Tu trabajo es más importante. No te preocupes por tu vieja madre. Ya veré cómo me las arreglo sola. La culpa era su arma más afilada. Y yo, a pesar de todo, seguía siendo vulnerable a ella. Terminaba destapando el fregadero, cargando las bolsas del mercado, perdiendo horas preciosas, mientras la fecha límite se acercaba como una locomotora. Lidia veía todo esto con una furia creciente. No lo entiendes, Eladio, me dijo una noche, después de que mi madre me hiciera perder toda la tarde buscando un recibo de la luz de hace 5 años. No son accidentes. No son favores. Es un plan. Te quieren ver fracasar. Quieren que no entregues esa tesis para poder decir, te lo dije. Estás exagerando, Lidia. Exagerando, abre los ojos. Tu padre te corta la luz, tu hermano te provoca y tu madre te distrae, es un ataque coordinado. Tienes que ponerles un alto. Pero no sabía cómo le pones un alto a tu propia familia sin desatar una guerra nuclear. Mi estrategia era la de la tortuga, meter la cabeza en el caparazón, aguantar los golpes y esperar a que pasara la tormenta. Me levantaba a las 3 de la mañana para trabajar, cuando la casa estaba en silencio. Comía en mi escritorio. Apenas salía del cuarto. Me estaba convirtiendo en un fantasma, tal como Lidia había sugerido, pero aún así, sus ataques me encontraban. La tensión llegó a un punto insostenible. El ambiente en la casa era irrespirable. Las comidas eran silenciosas y tensas. Cada crujido del suelo, cada portazo, sonaba como un disparo. Yo estaba al límite de mis fuerzas físicas y mentales. Las ojeras me llegaban a la mitad de la cara y mi cuerpo funcionaba a base de cafeína y pura fuerza de voluntad. Solo faltaban 48 horas para la entrega. Tenía que lograrlo. Tenía que sobrevivir a esos 2 últimos días. No sabía que ellos habían guardado el ataque final, el más brutal, para la mañana del último día. La mañana del juicio final llegó con una calma engañosa. El sol se filtraba por las persianas baratas de mi antiguo cuarto, dibujando rayas de luz sobre los planos esparcidos por el suelo. Llevaba casi 36 horas sin dormir, pero una extraña euforia, la adrenalina del corredor que ve la meta, me mantenía en pie. Estaba hecho. El proyecto estaba completo, renderizado, compilado. Solo faltaba una última revisión de la gramática y el formato, y enviarlo. Eran las 7 de la mañana. La fecha límite era a mediodía. Tenía tiempo de sobra. Bajé a la cocina de puntillas, buscando mi dosis de cafeína. La casa estaba en silencio. Ramiro normalmente no se levantaba hasta las 8. Pero ese día, el león había madrugado. Estaba en la puerta de la cocina, en pijama, observándome con sus ojos pequeños y penetrantes. Su mirada recorrió mi ropa arrugada, mi barba de 3 días, y se detuvo en la taza de café que me estaba sirviendo. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara neutral. No quería provocarlo. No hoy. ¿Buenos? Serán para ti, gruñó. Los hombres de verdad a esta hora ya están en la chamba, no jugando a la escuelita.
Respiré hondo. Ignóralo, Eladio. Solo unas horas más. En ese momento apareció mi madre, con los rulos todavía puestos. Su mirada se posó en la mesa del comedor, donde yo había establecido mi centro de operaciones la noche anterior para no molestar a Lidia y Tadeo. Eladio, hijo, tienes que quitar todo este cochinero de la mesa, dijo con un tono de fastidio. Vamos a desayunar en familia. Mamá, por favor, supliqué, sintiendo una punzada de pánico. Solo necesito un par de horas más. Es la entrega final. Es hoy. ¿Trabajo?, se burló mi padre desde la cocina. ¿A teclear le llamas trabajo? Intenta cargar un saco de cemento de 50 kilos. Eso es trabajo. Soledad puso una mano en mi hombro. Su tacto no era de consuelo, sino de presión. Seguro que puedes tomarte un descansito para desayunar con tu familia. Casi no te vemos. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Llevaban semanas quejándose de mi presencia, y ahora, justo en el momento más crítico, la unión familiar se había vuelto una prioridad. De verdad no puedo parar ahora, mamá. El formato es muy específico, necesito concentrarme. Fue entonces cuando mi padre entró al comedor, con su taza de café agarrada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su voz era peligrosamente baja. Tu madre te pidió que limpiaras la mesa. No era una petición. Era una orden. El tono que usaba justo antes de explotar. Comeré más tarde, ofrecí, buscando una salida pacífica. Pueden usar la barra de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su rostro se oscureció. Malagradecido. Eso es lo que hace la educación. Hace que los hijos se crean demasiado buenos para su propia familia. A las 9:30, llegó Fausto. Sin avisar, como siempre. Su entrada fue una explosión de ruido que hizo vibrar los cristales. Familia, huele a chilaquiles, ¿qué hay, hermanito? ¿Sigues con el papel ese? Tesis, lo corregí en un murmullo. Y sí, la entrego hoy. Tesis, papel, tarea, lo que sea, se rió. Oigan, ¿ya les conté que me dieron el contrato para la barda perimetral del fraccionamiento nuevo? Mi padre se infló de orgullo. Ese es mi hijo, trabajo de verdad, recompensas de verdad. El contraste, la humillación, era una daga en mi pecho. Me volví hacia mi pantalla, luchando por concentrarme, por ignorarlos. Las siguientes 2 horas fueron una tortura. El televisor a todo volumen, las conversaciones a gritos, las interrupciones constantes. A las 11:30, contra todo pronóstico, lo había logrado. El documento estaba formateado, las citas verificadas, el resumen pulido. Solo quedaba guardarlo por última vez y subirlo al portal de la universidad. Y entonces, la conexión a Internet se cayó. Miré el icono en la esquina de la pantalla. Un triángulo amarillo de advertencia. Sin acceso a Internet. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de mí. Fui a la sala, donde mi padre veía un partido de fútbol. El módem, con sus luces parpadeando alegremente, estaba en una repisa justo encima de él. Papá, se fue el Internet en el comedor. Necesito enviar mi tesis en los próximos 30 minutos, ¿puedes revisar el router? No apartó la vista de la pantalla. Pues a mí me funciona bien. Pero no en mi laptop. Por favor, es crítico. Tengo que enviarlo antes de las 12. Se giró lentamente, una pequeña sonrisa torcida jugando en sus labios. Mi casa, mi Internet. A lo mejor le puse un control parental. A lo mejor el comedor ahora es una zona libre de computadoras. La sangre me hirvió. 18 meses de trabajo, todo mi futuro, a punto de ser destruido por su juego de poder mezquino. Necesito enviar esta tesis, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Es mi futuro, papá. Se levantó, su corpulenta figura cerniéndose sobre mí. Y entonces pronunció las palabras que encendieron la mecha. Tu futuro, se rió, un sonido hueco y sin alegría. Tu futuro es un chiste. El tiempo pareció ralentizarse.
Las palabras de mi padre, tu futuro es un chiste, quedaron suspendidas en el aire pesado del comedor, cargadas con el veneno de 30 años de resentimiento. En ese instante, dejé de verlo como mi padre. Era simplemente un obstáculo, un muro de ladrillo y amargura que se interponía entre mi familia y una vida mejor. No, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. No es un chiste. Es el futuro de tu nieto. Me di la vuelta, decidido a tomar mi laptop e irme. Conduciría hasta la universidad, me conectaría a su red. Quizás no llegaría a tiempo, pero tenía que intentarlo. No iba a dejar que él ganara. Sentí sus pasos pesados detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, malagradecido? Llegué a la mesa y agarré mi laptop, apretándola contra mi pecho como si fuera un escudo. Cuando me giré para encararlo, su rostro estaba congestionado por la furia. Necesito aprender respeto. Necesitas aprender tu lugar. Mi lugar no es aquí, repliqué, y la verdad de esas palabras resonó en cada célula de mi cuerpo. Nunca lo fue. Algo se rompió en sus ojos. El último vestigio de control se desvaneció, reemplazado por una rabia pura y animal. Su mano se disparó, no hacia mí, sino hacia la laptop. La arrancó de mis brazos con la fuerza bruta de un hombre que se ha pasado la vida levantando cosas pesadas. Por una fracción de segundo, en un acto de negación absurda, pensé que solo la escondería, que era un castigo infantil. Pero entonces la levantó por encima de su cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No vi a mi padre. Vi a un extraño con la cara contorsionada por el odio. Y luego la dejó caer. El impacto fue un sonido sordo y húmedo. Un estallido de dolor blanco y cegador explotó en mi sien derecha. El borde de la carcasa de magnesio y plástico se estrelló contra mi cráneo. Sentí la piel abrirse, seguida de un calor húmedo que comenzó a deslizarse por mi cara. El golpe me hizo tambalear hacia atrás, hasta que mi espalda chocó contra la pared. Mi visión se volvió borrosa, con puntos negros bailando en los bordes. A través de la niebla del dolor, vi mi laptop caer al suelo. La pantalla se separó del teclado con un crujido nauseabundo de electrónica destrozada. 18 meses de mi vida, hechos pedazos en el suelo de baldosas. No mereces un futuro, gruñó Ramiro, su pecho subiendo y bajando agitadamente. Eres solo una sanguijuela. Y entonces, el sonido más horrible de todos. Una risa. Era una risa aguda, nerviosa, casi un chillido. Provenía de la puerta del comedor, donde mi madre, Soledad, estaba de pie, observando la escena. No gritó. No corrió a ayudarme. No mostró ni una onza de protección maternal. Simplemente se rió. Como si su marido acabara de contar un chiste de mal gusto en lugar de haber agredido a su propio hijo. «Ay, Ramiro», dijo finalmente, todavía con un eco de risa inapropiada en su voz. «¿Qué cosas haces?» «Ya, es suficiente». ¿Suficiente? La sangre me goteaba en el ojo, nublando aún más mi visión. Mi tesis, mi título, mi futuro, estaban rotos en el suelo. Y para ella, esto era simplemente suficiente. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Lidia. Había vuelto del supermercado. Se quedó paralizada en la entrada, sus ojos abiertos de par en par, pasando de mi rostro ensangrentado a la laptop destrozada, y luego a las caras impasibles de mis padres. El silencio se rompió por su grito. No fue un grito de miedo. Fue un rugido. El rugido de una leona defendiendo a su manada. Dejó caer las bolsas de la compra, el sonido de un frasco de vidrio rompiéndose apenas se registró. En 2 zancadas estuvo a mi lado, sus manos ahuecando mi rostro, sus ojos examinando la herida con una mezcla de terror y furia helada. ¿Qué le hiciste, siseó, su voz irreconocible? Se dirigía a Ramiro. Mi padre, por primera vez, pareció vacilar. Fue un accidente. Se puso impertinente y... «No me mientas», gritó Lidia, y vi a mi padre retroceder un paso. Nunca nadie le había hablado así en su propia casa. «Tú le hiciste esto». Su mirada se desvió hacia mi madre. «Y tú te quedaste ahí parada, te reíste».
Soledad palideció. Hija, no entiendes. Solo fue una discusión. Entiendo perfectamente, la cortó Lidia. Sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una velocidad febril. Voy a llamar a la policía. No te atrevas, bramó mi padre, recuperando su compostura. En esta casa no entra la policía. Es un asunto de familia. Esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que le pusiste las manos encima, replicó Lidia, su voz temblando de rabia. Nos vamos. Ahora. Y te juro, Ramiro, te juro por la vida de mi hijo, que vas a pagar por esto. Me ayudó a levantarme. El mundo giraba a mi alrededor. El dolor en mi cabeza era un martilleo constante. Lidia me guió hacia la puerta, pasando junto a mi madre, que ahora lloraba en silencio, y junto a mi padre, cuya rabia se había transformado en una expresión de incredulidad atónita. Mientras salíamos, escuché su última sentencia. Si cruzas esa puerta, Eladio, no vuelvas nunca más, los hijos malagradecidos no tienen una segunda oportunidad en esta casa. No me giré. Apoyado en Lidia, cojeando, con la sangre goteando sobre mi camisa, crucé el umbral. Y en ese momento, una extraña calma me invadió. El deseo de su aprobación, el peso de su desprecio, todo se desvaneció. El lazo que me había atado a ellos durante 30 años acababa de ser cortado. No por mí, sino por él. Y al hacerlo, sin saberlo, me había hecho libre. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Mientras un médico joven y con cara de cansado me cosía la ceja con 4 puntos, yo no sentía el pinchazo de la aguja. Estaba en otro lugar, flotando en un mar de conmoción y una rabia fría que se asentaba en el fondo de mi estómago como un bloque de hielo. Lidia estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, su silencio más elocuente que cualquier palabra. No había llorado. Su dolor se había transformado en una armadura de determinación. El diagnóstico fue una conmoción cerebral leve. Nada de pantallas, nada de esfuerzos cognitivos por al menos 48 horas, dijo el médico, ajeno a la ironía cruel de sus palabras. Mientras esperábamos los papeles del alta, mi teléfono sonó. Era el profesor Morales, mi asesor de tesis. Eladio, hijo, ¿estás bien? El plazo venció hace 1 hora. Estoy preocupado. Con la voz ronca, le conté una versión resumida y censurada de los hechos. Tuve un accidente doméstico, profesor. Mi laptop se destruyó. Estoy en el hospital. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿En qué hospital estás? Voy para allá. Media hora después, el profesor Morales entró en la sala de espera. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y unos ojos amables que habían visto más tesis de las que podía contar. Vio el vendaje en mi cabeza, la mirada de Lidia, y su expresión profesional se desvaneció, reemplazada por una genuina preocupación. Dios mío, Eladio, ¿qué pasó realmente? Y se lo contamos todo. Sin censura. El sabotaje, la confrontación, el golpe, la risa de mi madre. Él escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminamos, se ajustó las gafas. Primero, dijo con una voz firme que no admitía discusión, olvídate del plazo. La universidad tiene protocolos para emergencias médicas documentadas. Esto califica con creces. Te conseguiré una extensión de 2 semanas, como mínimo. Segundo, tu tesis no está perdida. Me enviaste un borrador casi completo hace 3 días. Tenemos eso. Y tercero, hizo una pausa, el departamento de TI de la universidad tiene genios. Llevaremos los restos de tu laptop. Si el disco duro no está físicamente destrozado, hay una buena posibilidad de que puedan recuperar tus archivos. Una oleada de alivio me recorrió, tan intensa que casi me marea. Pero el profesor Morales no había terminado. Y cuarto, y esto es lo más importante, Eladio. Lo que tu padre hizo no es un asunto de familia. Es un delito. Se llama asalto. Deberías denunciarlo. La idea me heló la sangre, ¿denunciar a mi propio padre? Pero antes de que pudiera responder, Lidia habló. Lo haremos,
dijo, su voz sin un ápice de duda. Esa tarde, salimos del hospital y fuimos directamente a dos lugares, al campus universitario, donde entregamos los restos de mi futuro al departamento de Ti, y a una comisaría, donde levanté una denuncia formal contra Ramiro Reyes por agresión. Cada palabra que dictaba al oficial se sentía como una traición y una liberación al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un borrón. Me quedé en casa, siguiendo las órdenes del médico, mientras Lidia se convertía en mi general de campo. Encontró un pequeño departamento para alquilar, usando sus ahorros de emergencia. Organizó la mudanza de nuestras pocas pertenencias de la casa de mis padres, una operación que realizó con la ayuda de su hermano, asegurándose de que yo no tuviera que volver a poner un pie allí. Fue durante esa mudanza, en medio del caos de cajas y recuerdos, que ocurrió el milagro. O, mejor dicho, el resultado de la furia justiciera de mi esposa. Lidia me llamó una noche, su voz extrañamente excitada. Tienes que venir al nuevo departamento. Ahora. Encontré algo. Cuando llegué, ella estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles viejos y amarillentos. Eran de una caja que había pertenecido a mi abuelo, una caja que mi madre guardaba en el fondo de un armario. No estaba buscando nada en particular, explicó Lidia, sus ojos brillando. Solo quería asegurarme de que no nos dejábamos nada importante. Y entonces vi esto. Me mostró un fajo de documentos atados con un cordón. Eran las escrituras originales del terreno de la casa de mis padres. Y la letra pequeña contenía una bomba de tiempo. Mi abuelo, un hombre más sabio de lo que mi padre jamás admitiría, había dejado el terreno a sus dos hijos, Ramiro y mi tío Isidro, como copropietarios y albaceas. Pero había una cláusula, escrita con una caligrafía elegante, destinado para el hogar y porvenir de mis descendientes. Y no podrá ser vendido ni dividido sin el consentimiento mutuo de ambos albaceas y el acuerdo de sus hijos varones al alcanzar la mayoría de edad. Mi padre no era el único dueño. Y necesitaba mi consentimiento, y el de Fausto, para vender. Como si el destino estuviera tejiendo sus hilos, mi teléfono sonó en ese preciso instante. Era un número desconocido. Bueno, Eladio. La voz era vacilante, cargada de culpa. Era mi tío Isidro. Tío, ¿qué pasa? Sobrino, no puedo dormir. Lo que te hizo mi hermano, no tiene nombre. Y hay algo que debes saber. Su voz se quebró. Ramiro, ha estado negociando con una constructora. Quiere vender todo el terreno. Me ofreció una miseria para que firmara, me amenazó. Dijo que el dinero era para asegurar el futuro de Fausto. Me siento como un cobarde, Eladio. Pero tienes que detenerlo. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. Miré a Lidia, que había escuchado toda la conversación. En sus manos no solo sostenía unos papeles viejos. Sostenía una espada. Mi padre había usado la violencia para intentar destruir mi futuro. Pero sin saberlo, me había dado el arma perfecta para tomar el suyo. La venganza, descubrí, no es un plato que se sirve frío. Se sirve en una sala de juntas, con un abogado presente y el aire acondicionado a una temperatura glacial. Una semana después, convocamos la reunión. No en su casa, el escenario de mi humillación, sino en un territorio neutral, el despacho de nuestro abogado, el licenciado Vega. Mi padre y Fausto llegaron con una arrogancia desafiante. Mi madre parecía encogida, asustada. Mi tío Isidro estaba pálido, pero su mirada era firme. Ramiro ni siquiera me miró. Se dirigió directamente a Vega. No sé qué hacemos aquí, licenciado. Este es un problema familiar, un malentendido. Mi hijo es un dramático. Vega, un hombre metódico y sin emociones, simplemente carraspeó. Señor Reyes, estamos aquí para discutir la propiedad ubicada en la calle de los Fresnos número 14. Específicamente, un intento de venta fraudulenta. La cara de mi padre perdió todo su color. Miró a Isidro con puro veneno. Traidor. No es ninguna traición, Ramiro, dijo mi tío, su voz sorprendentemente fuerte. Es hacer lo que papá hubiera querido. Proteger el patrimonio de la familia.
De toda la familia. Vega deslizó una copia de las escrituras sobre la mesa de caoba. Como pueden ver, la cláusula es muy clara. La propiedad es indivisible y requiere el consentimiento de todos los herederos varones para su venta. Mi cliente, el señor Eladio Reyes, no solo no ha dado su consentimiento, sino que no fue informado de esta negociación, lo cual constituye un acto de mala fe. Fausto parecía confundido. ¿Qué significa todo esto? Significa, Fausto, dije yo, hablando por primera vez, mi voz tranquila y fría, que papá estaba a punto de vender la casa y el terreno donde crecimos, y planeaba darte todo el dinero a ti, dejándonos a tu tío y a mí sin nada. La sala quedó en silencio. Fausto miró a mi padre, buscando una negación que no llegó. Además, continuó Vega, abriendo otra carpeta, tenemos la denuncia por agresión física interpuesta por mi cliente, con un informe médico que certifica una herida y una conmoción cerebral. Podríamos proceder penalmente, señor Reyes. Y créame, con su historial, un juez no sería muy comprensivo. Mi padre se desplomó en su silla, derrotado. El matón, el patriarca, el hombre cuyo puño había gobernado mi vida, se había desinflado. Era solo un viejo asustado. ¿Qué quieres, Eladio?, susurró, su voz ronca. ¿Dinero? No, respondí. No quiero tu dinero. Quiero lo que es mío por derecho. Quiero mi mitad del taller y del terreno que le corresponde. Y quiero una orden de restricción. No te acercarás a mí, ni a mi esposa, ni a mi hijo. Nunca más. La negociación fue corta. Acorralado, sin opciones, aceptó todo. Firmó los papeles que me convertían en copropietario legal del 50% del taller y el terreno circundante. Salí de ese despacho sintiéndome extrañamente vacío. No había habido un grito de victoria, ni una satisfacción triunfal. Solo el final silencioso y burocrático de una guerra que había durado toda mi vida. Mi primer acto como propietario fue usar mi parte del terreno como garantía para un pequeño préstamo bancario. Con ese dinero, compré una nueva laptop, pagué el depósito de nuestro nuevo departamento y terminé mi tesis. La entregué 2 semanas después. El departamento de ti había logrado recuperar casi todos mis archivos. La defendí un mes más tarde. Me gradué con mención honorífica. Y mi primer proyecto como arquitecto profesional, mi primer contrato, me lo di a mí mismo. La demolición y reconstrucción del viejo taller. Iba a construir mi futuro sobre las ruinas exactas del lugar que simbolizaba mi opresión. Iba a levantar mi despacho, Reyes Arquitectos, sobre la tierra que él había intentado robarme. Han pasado 2 años. Desde la ventana de mi oficina, veo el jardín donde Tadeo patea un balón de fútbol. Mi oficina. Las paredes son de cristal y acero, dejando que la luz inunde cada rincón. Huele a madera nueva y a café recién hecho. En la pared, enmarcado, cuelga mi título de arquitecto. A su lado, el primer dibujo que hizo Tadeo de nuestra casa, la que diseñé y construimos en la mitad del terreno que ahora es legalmente mío. Reyes Arquitectos va bien. Empecé con proyectos pequeños, remodelaciones, ampliaciones. Pero mi trabajo en el centro comunitario, el de mi tesis, atrajo la atención de una fundación. El proyecto es real ahora. La construcción empieza el mes que viene. A veces, cuando visito el barrio, la gente mayor me detiene en la calle. Gracias, arquitecto, me dicen. Y esa palabra, de sus labios, se siente como la verdadera victoria. La relación con mi familia de origen está completamente rota. La orden de restricción expiró, pero no fue necesario renovarla. El muro que nos separa ahora es más sólido que cualquier orden judicial. Es un muro de silencio y de verdades no dichas. Mi madre intentó llamar un par de veces, en Navidad, en mi cumpleaños. Lidia atendió el teléfono. Fue cortés, pero firme. Soledad, Eladio está ocupado construyendo su futuro. El que ustedes dijeron que era un chiste. Por favor, no vuelva a llamar. Y no lo hizo. A Fausto me lo encontré una vez en la ferretería. Se veía mayor, más cansado. Intercambiamos un saludo incómodo.
Antes de irse, se giró y dijo, el viejo no es el mismo desde, ya sabes. Apenas habla. No supe qué responder. Solo asentí. En sus ojos vi un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo envidia. Ya no me importaba. Una noche, hace unos meses, Lidia me encontró en el porche, mirando la cicatriz casi invisible que tengo sobre la sien. Es una línea plateada y fina, solo perceptible si sabes que está ahí. ¿Todavía duele?, me preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No. Ya no, a veces se me olvida que está ahí. Pero era mentira. Nunca se me olvidaba. No era un recordatorio del dolor, sino de la decisión. Era el precio de mi libertad. ¿Te arrepientes de algo?, continuó ella. Lo pensé por un momento. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. De haber pasado 30 años buscando la aprobación de un hombre que era incapaz de darla. Me di cuenta de la verdad más profunda de todas. El ataque de mi padre nunca fue por la tesis, ni por mi carrera. Fue por él. Mi éxito era un espejo que reflejaba su propia vida de amargura y sueños rotos. Y no pudo soportar verse en él. Así que intentó romper el espejo. Pero lo único que rompió fue el último hilo que nos unía. Lidia me abrazó. Él no te rompió, mi amor. Te liberó. Y tenía razón. Ahora, cuando miro a mi hijo jugar, entiendo lo que es ser un padre. No es imponer tus miedos y tus fracasos a tus hijos. Es darles las herramientas para que construyan su propio mundo, incluso si es un mundo que tú no entiendes. Es ser el cimiento, no la jaula. Mi padre me enseñó una lección valiosa ese día, aunque no fuera la que él pretendía. Me enseñó que la verdadera familia no siempre es la de la sangre que compartes, sino la que eliges, la que construyes con respeto, con sacrificios mutuos y con amor incondicional. Mi futuro no era un chiste. Era un proyecto de construcción. Y finalmente, después de tanta demolición, estaba en casa.